Hola amigos de YouTube, el día de hoy estaremos resolviendo la guía 2021 de preparación para el examen de selección de ingreso a la licenciatura UNAM, específicamente el área 1, Ciencias Físico-Matemáticas y las Ingenierías, en la materia de literatura, que en este caso abarca de las preguntas 17 a la pregunta 26 de la guía. Comencemos. Pregunta número 1 o 17. De acuerdo con su organización textual, las propiedades del texto deben presentar, respuesta correcta, opción A, una situación comunicativa en la que surge como una unidad de información con significado coherente, cuyas ideas tienen cohesión. Esta pregunta es un tanto extraña, ya que la definición de organización textual está bastante mal ordenada. ¿Okay? La definición, si notamos que tengo yo aquí en este cuadro amarillo, la podemos entender de la misma manera, solo con otras palabras. La organización textual o coherencia está estrechamente ligada a la organización de la información dentro de un texto, por eso el nombre, para que éste cumpla su objetivo de comunicación. Además, determina la cantidad de información que necesita un texto. Esto garantiza que sea una sola unidad de información. Si ustedes notan y comparan ambas definiciones, las dos comparten en sí las mismas características. La diferencia es que una está explicada mejor que otra. La pregunta del examen nos quiere confundir con relación a la organización textual, a la coherencia y a la cohesión. ¿Okay? Organización textual y coherencia es lo mismo. Cohesión será otra propiedad del texto que va de la mano con la coherencia, pero son distintas. La pregunta nos quiere confundir al respecto de ello, pero si conocemos la definición de organización textual, podemos responder correctamente la opción A. Otra forma de contestar esta pregunta es mediante descarte. Pasemos, pues, a los siguientes incisos. Opción B. Diría un cuerpo de citas y referentes autorizados claramente, documentados, en el cual se apoye lo anterior, con el fin de dar verosimilitud a este. Esta respuesta no tiene nada que ver con la organización textual. Por el contrario, tiene que ver más con un tipo de texto argumentativo, con el aparato crítico de un texto y con las citas textuales. Entonces, la opción B no puede ser. Opción C diría, una serie de ideas perfectamente establecidas cuya finalidad es informar a partir de función referencial y apelativa. La función referencial y apelativa más el propósito de informar forman parte de las características del texto periodístico. Por ende, esta tampoco puede ser. Opción D, un contenido acorde al pensamiento del autor, en la que las ideas se presentan en función de la subjetividad del lector. Esta opción nos habla más bien de un texto que nosotros podemos hacer, ya sea un resumen, una síntesis, una paráfrasis. Nada que ver lo mismo con la organización textual. Por ende, también la podemos tachar. Continuemos. 18. Identifica el propósito del siguiente texto. En la ceremonia celebrada en la explanada Francisco I. Madero de la Residencia Oficial de Los Pinos, Calderón indicó que para los 16avos Juegos Panamericanos Guadalajara 2011 se espera que participen 8.500 atletas de 42 países y más de 250.000 visitantes nacionales y extranjeros. Respuesta correcta, opción D, informar oportunamente. Recordemos que el informar oportunamente o la información es la característica principal de los textos periodísticos o informativos, por el mismo caso. Informativos, informar. Se basan en ofrecer información de manera oportuna, periódica, pública y de interés colectivo. Oportuna es aquí justamente lo que nos está diciendo y quiere decir que es una información que se hace en el momento indicado, en el momento que corresponde. Periódica, que es una información que se hace diariamente, pública, que puede llegar a todos, y de interés colectivo, que es de injerencia para la sociedad en que se está
diciendo. Pregunta 19. En el siguiente fragmento, la autora quiere expresar que aquella vida de arriba, que es la vida verdadera, hasta que esta vida muera, no se goza estando viva. Muerte, no me seas esquiva. Viva muriendo primero, que muero porque no muero. Respuesta correcta, opción A. Está deseosa de morir en esta vida para nacer en la verdadera. Este tipo de preguntas en las que nos exhortan a indicar lo que significa un texto, lo que quiere decir un texto, a comprender, a interpretar, son preguntas bastante difíciles. En estas preguntas no podemos ayudarnos de definiciones ni de otro tipo de herramientas más que nuestra comprensión lectora. Debemos aprender a leer. Una vez que sepamos entender lo que estamos leyendo, este tipo de preguntas nos parecerán mucho más fáciles de lo que ahora quizá nos parezcan. Debemos tener comprensión lectora, leer cuidadosamente el texto, identificar palabras clave, identificar lo que quiere decir el autor o en este caso la autora. Esta pregunta la podemos también contestar mediante el descarte, así como hemos hecho anteriormente. Pasemos a la opción B. Inciso B diría, va a quitarse la vida porque ya no goza de ella. Analicemos el texto. Ustedes pueden pausar el video. Analicemos el texto. ¿En algún momento habla de quitarse la vida? ¿De truncar su vida para otra cosa? Parece que no. En ningún momento habla de arrancarse la vida. Simplemente está diciendo que esta no es la vida verdadera. Opción C diría, está molesta porque nadie viene a salvarla. Lo mismo, analicemos el texto. En ninguna parte de él nos indica de algún personaje, alguna entidad que necesite ir a salvarla. Ella no necesita ser salvada. Nunca lo está diciendo, nunca está utilizando estas palabras. En ningún momento hace alusión a que necesita salvación. Por eso se puede descartar. Opción D. Piensa que es mejor la muerte por propia mano que llegar a la vejez. Muerte por propia mano sería el suicidio. Lo mismo, analicemos el texto. Parece que en ningún momento se habla de suicidio y en ningún momento se habla de vejez. Por ende, podemos descartar la opción D. Ahora, como les comentaba, este tipo de preguntas requieren mucha comprensión lectora y bastante comprensión de dónde viene este texto. Así pues, este es un pequeño fragmento de un poema de Santa Teresa de Jesús. Santa Teresa de Jesús fue una religiosa y escritora mística española, conocida también como Santa Teresa de Ávila. Recomiendo, si quieren entender mejor esta pregunta, leer el poema completo. Es un poema no muy largo, pero que se puede entender mejor si se lee en su totalidad. Pregunta 20. ¿A qué género corresponde el siguiente fragmento? Arturo, el noble rey de Bretaña, cuyas proezas son para nosotros ejemplo de valor y cortesía, al llegar a la fiesta que llamamos Pentecostés, la celebró con todo el fasto propio de la realeza, reunido con su corte en Coraduel, en el país de Gales. Respuesta correcta, opción A. Género épico. El género épico es una narración en verso que incluye un episodio heroico en la historia de un pueblo. Género épico forma parte de los géneros dentro del género literario o de la literatura. Los que lo acompañan serían género dramático, género narrativo, género lírico y género didáctico. Este género, el épico, tiene como características que es una narración, es decir, cuenta algo, nos cuenta algo. Que es en verso, es decir, es una narración poética, si lo queremos ver así. Cuenta con una rima, un ritmo y una métrica. Es como un poema que nos cuenta algo. Incluye además episodios heroicos, es decir, héroes que tienen importancia para la historia de un pueblo. Pueblo aquí no se debe de entender como una pequeña comunidad, sino pueblo como puede ser el pueblo de México, es decir, México, el pueblo de Inglaterra, como es en este caso el rey Arturo,
sino se debe de entender pueblo como una nación. Entonces, hay héroes dentro del género épico que tienen importancia para la historia de la nación, en que están realizando esas hazañas. En este caso, este texto corresponde a un libro llamado El Caballero de León, que es una novela caballeresca del género épico, efectivamente, compuesta entre 1170 y 1181, escrita por Chertien de Troyes, protagonizada por Ivain, uno de los caballeros de la corte del rey Arturo. El rey Arturo, como saben, es un personaje mítico muy conocido. Hay películas, infinidad de libros, cómics, series de televisión, animaciones y muchas cosas. Entonces, el rey Arturo, un personaje muy, muy conocido. Dentro de esta obra, Ivain vive una serie de aventuras en las que se demuestra el honor y el sistema de valores imperantes en la época. ¿Cuál época? La época de la Edad Media, 1170, 1180, más o menos esa época que es la Edad Media. Pregunta 21. ¿Son autores del realismo mexicano? Respuesta correcta: Federico Gamboa y Ángel del Campo, respectivamente. Esta es otra pregunta que a veces podría parecernos difícil, ya que debemos saber los autores, conocer los autores. Formas sencillas de realizarla, igual que algunas anteriores, por descarte. Opción A, por ejemplo, nos dice Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós y Leopoldo Alas son efectivamente autores del realismo, pero son autores del realismo español y nosotros estamos buscando autores del realismo mexicano. Estos dos son españoles, por ende los podemos descartar. Opción B, Guillermo Prieto y Manuel M. Flores. En este caso, sí nos habla de dos autores mexicanos, pero más bien Guillermo Prieto y Manuel M. Flores están relacionados con la Guerra de Reforma y con el Partido Liberal Mexicano. Sí son escritores, pero no forman parte de una corriente literaria como tal, no forman parte del realismo, sino más bien son actores también políticos, por ende los podemos descartar. Por último tendríamos opción D, Ignacio Ramírez y Juan Valera. Ignacio Ramírez fue uno de los artífices más importantes del Estado laico en México. ¿Qué quiere decir esto? Fue una persona que impulsó que el Estado y la Iglesia se separaran aquí en México. Y Juan Valera fue un escritor español. Entonces, bueno, lo mismo, podemos descartarlos. Uno fue un político mexicano, entonces no entra en realismo mexicano, y otro fue un escritor español, por ende tampoco entra. Opción D, errónea. Nos quedamos con Federico Gamboa y Ángel del Campo. Pregunta 22. ¿Qué características del realismo están contenidas en el siguiente fragmento? El remedio del malestar social y de la lucha cada vez más enconada entre pobres y ricos, ¿cuál es? La pobreza, la renuncia de todo bien material. El remedio de las injusticias que envilecen el mundo en medio de todos esos decantados progresos políticos, ¿cuál es? Pues el no luchar con la injusticia, el entregarse a la maldad humana. Pérez Galdós, Benito, Nazarín. Respuesta correcta, opción B. Los problemas de un sector de la población y el reflejo de la realidad. Para responder esta pregunta, debemos tener muy en claro qué es el realismo. El realismo es una corriente literaria que inició a finales del siglo XIX y llegó hasta el siglo XX. Esta corriente literaria se caracteriza porque la literatura es una apertura a la realidad, de ahí el nombre, realismo. Busca describir el ambiente social a partir de la observación y la descripción. La literatura de esta época utiliza la observación y la descripción para escribir sus obras. No escribe de manera fantástica, no escribe de hechos irreales, sino que escribe de la realidad tal como la observa. La literatura, por ende, se vuelve un espejo de la sociedad.
ver las cosas tal como son. El realismo, como el propio nombre lo dice, hay que ir a la realidad. Predomina por esto la objetividad, ver las cosas tal como son. Si tenemos en claras estas características del realismo, podemos entender que la respuesta correcta es la B. Dentro de este pequeño fragmento, lo que nos intenta dar a entender Benito Pérez Galdós es que los problemas de un sector de la sociedad son tales que necesitan un remedio. Nos dice un problema y nos da un remedio. ¿Qué hace con esto? Pues efectivamente está reflejando la realidad o reflejando la sociedad en la que él vivió. Por eso es realismo, porque refleja la sociedad en la cual él escribió sus obras. El realismo no inventa hechos mágicos ni fantásticos. El realismo habla de las cosas, de la sociedad, de la historia, del propio ser humano. Pregunta 23. Elige la opción que resume las características de la literatura contemporánea. Respuesta correcta, opción A. Aplica un alto sentido del mundo interior de los personajes y propone otro sentido de lo que significa realidad y tiempo. Literatura contemporánea, para entenderla debemos saber sus características. Se caracteriza por reflejar una nueva visión del mundo, proponiendo un quiebre de las costumbres y creencias tradicionales. Tan solo esta pequeña parte ya la podemos ver reflejada aquí arriba. Un alto sentimiento del mundo, nuevas formas de ver el, la realidad y el tiempo. ¿Okay? Entonces, una pequeña parte y ya podemos ver por qué es la respuesta correcta. Además de esto, surgen nuevos géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre realidad y ficción. Se crea aquí el realismo mágico. Otra vez podremos regresar a nuestro inciso y ver cómo aquí dice, propone otro sentido de lo que significa realidad y el tiempo. Algo que estamos haciendo aquí, que estamos diciendo aquí. Representa el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente. Lo primero que nos dice el inciso. ¿Okay? El tiempo no transcurre de forma lineal. Ven cómo todos los elementos que nos dice el inciso A están dentro de la definición de literatura contemporánea, simplemente con un orden distinto. Esto, como fue en el primer caso, en la primera pregunta, con la idea de confundirnos un poco. Pregunta 24. Son autores representativos de la literatura contemporánea. Respuesta correcta, Jorge Ibargüengoitia y José Saramago, respectivamente. Jorge Ibargüengoitia fue un escritor mexicano con alto sentido crítico. Fue un autor de cuentos, novelas, obras de teatro. Fue un autor que escribió mucho, muy conocido. Por otro lado, José Saramago fue un novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués que ganó el Premio Nobel de Literatura en 1998. Autores de la literatura contemporánea. Esta pregunta, como alguna anterior similar a ella, podemos hacerla por descarte, si es que no conocemos la respuesta, pero conocemos algunos otros autores. Por ejemplo, opción A, Mary Shelley y Pedro Calderón de la Barca. Respectivamente, la primera autora es una autora del romanticismo, famosa por escribir la obra Frankenstein. Y Pedro Calderón de la Barca es un autor del siglo de oro español que es muy conocido por una obra llamada La vida es sueño. Aquí no estamos buscando ni de romanticismo ni de siglo de oro, lo que estamos buscando es autores contemporáneos, por ende no aplica. Juana Inés de la Cruz, conocida por todos, y Fyodor Dostoyevsky. Juana Inés de la Cruz, autora excelentísima del barroco de la Nueva España, por ende no aplica, y Fyodor Dostoyevsky, autor del realismo ruso, por ende tampoco aplica. Opción D, Gustave Flaubert y Oscar Wilde. Autores también del realismo, por ende no aplica. No buscamos realismo
ni romanticismo, ni barroco. Lo que buscamos es literatura contemporánea. Pregunta 25. Identifica la ficha hemerográfica. Respuesta correcta, opción C. Para responder estas preguntas, que muchas serían muy similares, debemos recordar los elementos de las fichas hemerográficas. La ficha hemerográfica es este tipo de ficha que se utiliza para sacar la información de un periódico o una revista. Esta información debe ir con los siguientes elementos y en este orden. ¿Okay? El orden es importante. Primero que nada, el autor. En este caso, Rosario Peguero, siempre iniciando con el apellido. Después, nombre del artículo, la filosofía de lucro, el gran mito de la edad contemporánea. Roa Bastos. El nombre del artículo debe ir entre comillas. Siguiente elemento, título de la publicación, El País, el periódico El País. Año, volumen y número, si es que lo hay. En este caso, sí lo hay. Ciudad de México, número 31, año 2005. Nombre de la revista o periódico, bueno, ya lo hemos mencionado. Y número de páginas consultadas. ¿En qué página encontramos este artículo? Página 31. Pregunta 26 y última. Identifica el tipo de ficha de trabajo mostrado en el ejemplo. Clark R, 1990, aprendizaje basado en resolución de problemas, páginas 55 a 52, en K. Cox y C. Ians, editores, La docencia en medicina, Barcelona, Pamplona. Evolución del aprendizaje. Este aprendizaje coloca la responsabilidad del aprendizaje en manos de los estudiantes y estimula el examen de los procesos de razonamiento clínico y de estudio autodirigido. Las funciones del profesor se modifican, evolucionando de informador a consultor. Las oportunidades de desarrollo intelectual que ofrece al profesorado y los estudiantes pueden superar las reconocidas dificultades de su planeación y puestas en práctica. Respuesta correcta, opción B. Es una ficha de trabajo de comentario. En las fichas de trabajo de comentario deben existir también ciertos elementos en un cierto orden determinado y además un elemento extra que ahora diré. Primero que nada tenemos el título o el autor. En este caso tenemos el autor empezando también por el nombre. Clark R. El título, aprendizaje basado en resolución de problemas. La edición, el lugar de publicación. Cox Edwards, la docencia en medicina. Año, si es que lo hay, 1990. Y las páginas consultadas, de las 55 a las 62. Cabe mencionar, hasta aquí, que este orden de esta ficha, de la de trabajo, ha sido modificado en la pregunta al examen. Esto se hace con la finalidad de causar un poco de confusión, pero en las fichas de trabajo el orden de los elementos no debe ser tan puntual, puede cambiar. Donde sí debe ser muy importante es en las fichas bibliográficas y las fichas hemerográficas. En este caso podría persuadirse o podría pasarse por alto. En fin, primero tenemos entonces todos estos elementos de bibliografía: título, año, edición, lugar. Otro elemento importante, y esto es lo que hace que nosotros podamos identificarla como una ficha de trabajo de comentario, es que debe existir una síntesis del tema en donde se utilizan palabras propias para destacar lo importante. La finalidad es guardar información útil. Como pueden ver, la segunda parte de esta ficha es una síntesis del tema. Es el hecho de que alguien leyó el texto, el libro de Clark R., y a partir de ese libro, en las páginas 55 a 62, hizo una síntesis, un resumen de lo más importante. A esa síntesis o resumen es lo que conocemos como comentario. Por eso esta es una ficha de trabajo de
comentario. Es la parte más importante de esta ficha. Entonces, para reconocer una ficha de trabajo de otras fichas, debemos tener siempre en cuenta que existirá una síntesis del tema en donde se utilizan palabras propias para destacar lo importante. La finalidad es guardar información útil, que es desde donde dice este aprendizaje coloca la hasta el final donde dice puesta en práctica. Ese es el comentario, esa es la síntesis que hizo aquí el autor y podemos identificarla como ficha de trabajo. Hasta aquí las preguntas de la guía del área 1 de literatura. Muchas gracias por ver este video. Un saludo.